Dale. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, compartimos la pantalla. Ahí está. Bueno, para el tema de hoy que vamos a dar Taylorismo, Fordismo y cadenas globales de valor, la vamos a apoyar como bibliografía en un texto de Julio Nefa, que se llama Los paradigmas productivos tayloristas y fordistas y su crisis. Es una conferencia, cuando lo lean van a ver que está escrito en un formato oral, es bastante sencilla la lectura. Y bueno, no sé si ya algunos deben conocer, por lo menos de oído, lo que fue el taylorismo y el fordismo. Taylor vivió entre el año 56 y el 1915, donde estábamos en un contexto de crecimiento de la economía estadounidense, donde la industria, como dice acá el PowerPoint, dependía de la habilidad del obrero, ¿no? Había una mano de obra que era calificada, y donde era clave lo que era la asociación profesional, lo que hoy llamaríamos los sindicatos, ¿no? La remuneración en aquel momento era por jornada, ¿sí? Se pagaba al final del día al obrero por la jornada de trabajo. ¿Qué pensaba Taylor? ¿Cuál es la base de esta idea que es el taylorismo y el fordismo lo podemos denominar como modelos de organización del trabajo, ¿no? Taylor fundamentalmente pensaba que todas las personas pueden trabajar más duro y pueden producir más de lo que producen. ¿Por qué? Porque Taylor pensaba esto. Porque aquellas personas que trabajaban en las fábricas, sobre cómo miraba Taylor la economía, ¿por qué no lo hacían? Por un lado, por miedo al desempleo. Y uno dice, ¿tiene lógica esto? Bueno, pensémoslo en términos de que aquellos obreros que producían al interior de las fábricas pensaban que si producían todo lo que eran capaces de producir, tal vez se necesitarían menos puestos de trabajo, ¿no? Entonces Taylor decía, este argumento en realidad no es válido. ¿Por qué? Porque si uno mira la economía previa a la revolución industrial, momento en el cual la productividad aumentó gracias a la incorporación de maquinaria, y la economía post-revolución industrial, el empleo creció muchísimo. Entonces, no hay esta relación, este argumento que era una especie de prejuicio que tenía la clase trabajadora en relación a que si se produce más puede aumentar el desempleo, es falso, ¿no? Por otro lado, decía, ¿por qué no? ¿Por qué hay una tendencia al ocio? Lo que él llamaba una tendencia al ocio y a la vagancia dentro de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque está mal planteado el sistema de remuneraciones. Si a los trabajadores se les paga por jornada, no habría un incentivo a hacer más esfuerzo. ¿Por qué? Porque si al final del día, si yo produzco 10 unidades de zapatillas o si produzco 5, la paga es la misma, está mal planteado el sistema de remuneraciones y de incentivos al interior de la producción. Y por otro lado, decía, los empresarios no conocen la organización científica del trabajo. Esta acusación o esta declaración le valió a Taylor que muchos empresarios hagan una denuncia en la Cámara de Diputados, cuenta Nefa, y la Cámara de Diputados empezó una discusión teórica con Taylor, y esto permitió, de alguna manera le dio lugar a que Taylor comience a poner por escrito mucho de lo que fue su teoría taylorista. Lo hacía principalmente para contestarle a estos diputados que representaban las ideas de estos empresarios que iban en contra de Taylor, pero bueno, eso permitió que podamos tener hoy escritos de aquella época, ¿no? Bueno, estas son las ideas que dan origen, ¿no?, a este modelo de producción que llamó la Organización Científica del Trabajo, ¿no? Algo que planteaba también Taylor es función de esta idea, que es la principal en la teoría de Taylor, de que se produce por debajo de la capacidad productiva,
es que los intereses de los trabajadores y los empresarios pueden ser convergentes. ¿Qué quiere decir? Que no siempre para él, digo, ¿no? Siempre dentro de su mirada, tenía que haber una oposición entre los intereses de los trabajadores y de los empresarios. Y que el salario podía ser alto y la mano de obra podía seguir siendo barata. ¿Por qué? Porque si se aumentaba la productividad, cada unidad de producto iba a tener en su interior una menor cantidad de tiempo de trabajo. Es decir, si aumento la productividad, seguimos con el ejemplo de, bueno, o sea, de las zapatillas, si disminuyo la cantidad de tiempo que le lleva a un trabajador realizar el proceso productivo que me lleva a tener desde la materia prima a la zapatilla, me sale más barato esa materia prima porque pago una menor cantidad de tiempo de trabajo y a la vez, si motivo a los trabajadores, les pago por rendimiento y no por jornada de trabajo, puedo tener salarios más altos. Bueno, acá medio que el PowerPoint se puso doble, pero bueno. Las características de esta organización científica del trabajo que él plantea es, como decíamos, una búsqueda de la economía del tiempo. Esto de poder es clave en Taylor esta noción del tiempo, de poder optimizar el tiempo que demora una tarea productiva, ¿no? Para ello diseñó, y es un defensor férreo de la división técnica y la división social del trabajo, ¿sí? Es decir, cada trabajador tenía una tarea que debía realizar y no realizaba como se producía a lo mejor antes de la inserción de las teorías de Taylor, el proceso productivo completo, sino que el trabajador producía una parte de ese proceso productivo y cada sector dentro de la fábrica producía una parte. Eso se llamó la división técnica y social del trabajo al interior de la empresa, ¿no? Bueno, por otro lado, esto que mencionábamos de la cuestión de la economía del tiempo, se produjo un estudio de los tiempos y los movimientos de los trabajadores y la eliminación de los tiempos muertos, ¿sí? ¿Qué cuenta NEFA? Cuenta que se apoyó incluso en lo que en ese momento era, me parece que el filmógrafo se llama, donde podían observar, filmar las tareas que realizaba y los movimientos que realizaban los trabajadores al interior de la fábrica y estudiar dónde se producían los tiempos muertos, es decir, esos momentos en los que el trabajador no estaba ocupado en su tarea y se perdía el tiempo de alguna forma. Entonces, apoyado en esas filmaciones, se podía organizar la tarea de forma tal que esos tiempos muertos se minimizaran o no existieran. ¿Sí? Está muy asociado a la figura de Taylor, ¿no? Esto de cada tarea tiene un determinado tiempo de ejecución y no se puede exceder de ese tiempo, ¿no? Está todo cronometrado al interior de la fábrica. Bueno, the one best way. Esto significa que se estandarizaban las formas de producción. Había una única manera que era la mejor manera, la más eficiente para producir. Y lo mismo sucedía con las herramientas de trabajo, donde antes cada trabajador llevaba sus herramientas y a lo mejor uno tenía una herramienta mejor que el otro y el que tenía una mejor herramienta era más productivo que el que tenía una peor. Se estandarizaron absolutamente todas las herramientas de trabajo, ¿sí? Para que eso también contribuya a la eficiencia del proceso productivo. La introducción de la figura del supervisor, ¿sí? Esto es lo que decíamos, hay mucho de lo que es, que después le vamos a dedicar un momento en la clase para pensar qué de esto sigue presente hoy en día, pero con Taylor se introduce la figura del supervisor, que es aquella persona que está dedicada justamente a supervisar, a controlar los tiempos de ejecución del trabajo, la forma en la que se realiza, eso, ¿no? Es algo que se introduce a partir de Taylor. Y esto que es clave, que es la remuneración según el rendimiento. Taylor va a plantear que ya no se debe pagar por jornada de trabajo, sino por producción. Entonces, eso se constituye como un incentivo para la eficiencia, para poder producir la cantidad que está pautada. Incluso al final del día el supervisor va a decirle al operario cuánto produjo ese día y cuánto es el estándar de producción para generar
ese movimiento hacia lo que se planifica, hacia lo que se espera de ese operador, ¿no? Bueno, acá está el meme, que decíamos, del cronómetro. Ya no existe esta posibilidad de poder descansar dentro del horario de trabajo, infringiendo de alguna forma, burlándose del jefe, porque en realidad el perjudicado era el mismo operario, porque si te pagan por rendimiento, pierde sentido y se constituye en un desincentivo para, entre comillas, perder el tiempo, ¿no? Bueno, sobre la discusión de las ideas de Taylor, ahí en el apunte de NEFA comenta que hubo dos momentos, dos olas de discusión. La primera tiene que ver con el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, que ustedes saben que fue un ingreso tardío, donde el gobierno estadounidense le encomendó a la consultora de Taylor absolutamente todas las empresas implicadas en la guerra, desde la provisión de insumos hasta lo que era la logística, todas las actividades vinculadas a lo que era la batalla de la Primera Guerra Mundial estaban encomendadas a la consultora de Taylor. Y esto le valió un reconocimiento tanto en las actividades públicas como en las privadas. Y la segunda ola, durante el Plan Marshall, donde para ingresar al Plan Marshall, que era este plan de recuperación de las economías después de la posguerra, los países debían crear institutos de racionalización y de productividad, obviamente basados en estas ideas del Taylorismo, ¿no? Bueno, como resultados, ¿no? Obviamente el Taylorismo, como decíamos, el contexto ya era un contexto de crecimiento económico, pero obviamente todo este control sobre la fuerza de trabajo produjo un crecimiento de la producción y un crecimiento de la economía estadounidense, y por otro lado, obviamente, un disciplinamiento de la fuerza de trabajo, ¿sí? Como consecuencia, ya no como resultados en términos positivos, sino hacia la fuerza de trabajo, hubo una consecuencia que tuvo que ver con esta descalificación de la fuerza de trabajo, porque ya no se esperaba del operario que piense ni que conciba una idea, sino simplemente que la ejecute, y ni siquiera la regulación de ese trabajo ya dependía del trabajador, sino que tenía el propio personal, que eran los supervisores, los jefes de planta, todo el personal jerárquico destinado a organizar y a comandar el trabajo. El operario debía únicamente realizar una tarea repetitiva. Entonces se produjo una descalificación de la fuerza de trabajo. Obviamente el trabajo rutinario generó fatiga, agotamiento, consecuencias psíquicas en la clase trabajadora, y también obviamente un desconocimiento y una pérdida de la capacidad de tomar responsabilidades e iniciativa de los trabajadores, porque por lo mismo que decíamos, eran simplemente ejecutores de una organización del trabajo que ya estaba comandada, ¿no? Bueno, no sé, Lavi, si querés comentar algo más con los chicos, ¿alguno tiene algo para... Yo no, perfecto. ¿Para consultar o para aportar sobre... Algo de esto ya les debe sonar porque, bueno, es conocido el modelo de Taylor. Bueno, después vamos a Henry Ford. Dentro de todos fueron contemporáneos, a grandes rasgos, estadounidenses los dos. Hay una fuerte diferencia, en algunos puntos se encuentran en la concepción de la organización del trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con la división social y técnica del trabajo, pero muchos otros aspectos vienen a traer aportes desde miradas totalmente distintas, ¿sí? Bueno, Ford, como saben, producía autos. Cuando pensamos en Taylor, pensamos en esto del cronómetro, pensamos en esto de la eficiencia o la productividad asociada a la economía del tiempo, ¿no? Y cuando pensamos en Ford, pensamos más en la economía de escala, pensamos en la producción masiva, así como tenemos en Taylor el elemento del cronómetro, en Ford tenemos la cadena de montaje. Digo, para que nos hagamos imágenes así que podamos asociar a uno o al otro, ¿no?
Cuando pensamos en Ford, como decíamos, pensamos en la cadena de montaje. ¿Qué es la cadena de montaje? Supongo que sabrán. Es esa especie de cinta que circula por la fábrica y va trayendo las distintas partes, en el caso de la producción de automóviles, las autopartes, para que vayan siendo ensambladas, ¿no? Donde se va montando el producto final. Entonces, cuando decíamos lo de Ford, pensamos en una producción masiva, pero rígida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la producción fordista, pensamos en fábricas gigantes, algunos de ellos tenían 20.000 operarios en una misma planta. Ahora vamos a ver algunas fotos también de cómo era una clásica empresa fordista, pero rígida. ¿Por qué? Porque la cadena de montaje lo que hacía era pensar procesos totalmente estandarizados que no eran flexibles. Entonces que decíamos, bueno, cambiamos el modelo de auto, entonces hay una nueva autoparte, bueno, para eso había que reorganizar todo el proceso productivo. Entonces, lo que se pensaba era en un único producto, pero hecho a escala masiva. Y como decíamos antes, cuando pensábamos en Taylor, pensábamos en el aumento de la productividad en función de los tiempos. Cuando pensamos en Ford, pensamos en bajar los costos o aumentar la productividad en base a la economía de escala. La economía de escala, cuando nos referimos a la economía de escala, nos referimos justamente a los beneficios que tiene a nivel productividad de agrandar la producción, ¿no? de cómo la productividad aumenta a medida que se produce más. Bueno, como decíamos, ya no se precisa el cronómetro porque el ritmo de la producción está regulado por la cadena de montaje. ¿Sí? Bueno, acá hay todo trabajador, no sé, cortamos algo. El trabajador se mantiene fijo en su puesto de trabajo y es la cadena de montaje la que va trayendo las distintas partes y la que va marcando el ritmo de producción. Ya no es necesario ese control temporal porque el mismo ritmo lo marca este elemento central que es la cadena. Bueno, la integración vertical es justamente que adentro, al interior de la empresa, se produzcan los distintos insumos que van a conformar el bien final, ¿no? Ya, incluso ahí en el artículo Nefa cuenta que a partir de un problema que tuvo con Doge en la producción de insumos, Ford dijo, no, listo, ya está. Ahora al interior de Ford vamos a producir desde el principal, desde el clavo hasta el tornillo, hasta la cubierta, todos los insumos que necesitamos para la producción final van a estar al interior de la misma empresa. Entonces, se produce una integración vertical donde la distinta producción de los insumos está integrada, ¿sí? Y eso obviamente generan empresas gigantes, ¿no? Donde absolutamente todo se produce en el interior de la empresa. Bueno, lo que decíamos de la visión técnica del trabajo, en este punto, a mí me parece que es el más destacado en el que coincide con Taylor, ¿no? Cada trabajador hace una misma tarea repetitiva, siempre la misma, y nunca un trabajador comienza y finaliza la producción de un mismo bien, sino que cada uno realiza una parte y en esa división como que radica la productividad. O sea, en esa repetición continua y estandarización de la tarea radica gran parte de la productividad. Bueno, esto me parece que es una de las cuestiones que son clave. Cuando pensamos en Ford, pensamos, además de la cadena de montaje, pensamos en esta idea paternalista del Fordismo, que él dice, lo que pasa fuera de la empresa es tan importante como lo que sucede adentro. ¿Qué significa con esto? No significa que era un empresario preocupado por la vida de los trabajadores, o tal vez sí, la verdad que me parece que lo que hay que entender acá es que no lo sabemos, no lo pudimos conocer, pero lo que sí sabemos es que él entendía que la producción y reproducción de la fuerza de trabajo era clave, ¿no? Entonces, lo que él decía era, bueno, debemos cambiar los hábitos de los trabajadores. Pensemos que en ese momento el trabajador también era un trabajador inmigrante, que a lo mejor también las pocas posibilidades de progreso lo llevaban a no interesarse por su propia educación. Lo que viene a hacer Ford es decir, bueno, damos incentivos para que ese trabajador deje hábitos como el alcoholismo, deje el analfabetismo y comience a estudiar. Además,
retenemos a la fuerza de trabajo, porque pensemos que en esa época era una época de pleno empleo, con lo cual era muy habitual la rotación de personal. Un trabajador que un día estaba en Ford podía estar al día siguiente en otra empresa, con los costos que están asociados a volver a contratar a un trabajador que vuelva a formarse en esa tarea, los gastos de recursos humanos asociados a eso. Entonces, para Ford decía, es muy importante retener a la fuerza de trabajo, y para eso diseñó incentivos. Diseñó incentivos que tenían que ver con el pago adicional por antigüedad, es decir, esto mismo que hoy conocemos, digo, muchos de esos están presentes hoy en día. Una idea de algo parecido al aguinaldo también existía. Y después esta idea, que también es clave, que ahora la vamos a desarrollar un poco más, que es la idea de trabajadores como consumidores. Hay algo que no sé si va a aparecer más adelante, que tiene que ver con esta idea del típico auto del Fordismo de esa época, que era el Ford T. Ford decía, cualquiera puede comprar el auto que se le cante siempre que sea un Ford T negro, ¿no? Es decir, se producía un único bien. Entonces Ford se preguntaba, bueno, si vamos a producir este auto masivamente, necesitamos que los propios trabajadores sean quienes puedan comprar. Yo necesito que mis trabajadores, mis obreros, sean capaces de adquirir este auto. Entonces ahí encontraba otro incentivo para poder tener salarios altos que permitan no solo la subsistencia, sino también el ahorro, la movilidad ascendente en términos de, bueno, comprar el autito, comprar la casita, pensar en ese movimiento, no por una cuestión, como decíamos antes, únicamente filantrópica, ni porque era, bueno, no era precisamente un socialista, ni nada por el estilo, sino porque había intereses propios, económicos, empresariales, que iban en consonancia con eso. Supo entender esto de, es necesario que no compren únicamente autos los ricos, ¿no? Porque de esa forma no podemos producir masivamente. Bueno, algo de esto que tiene que ver con el cambio de los hábitos, con retener la fuerza de trabajo, con pensar a los trabajadores como consumidores, se cristalizó en lo que se llamó el Pacto Social Fordista, ¿no? A grandes rasgos podemos decir que consistía en salarios altos, lo que decíamos antes, se pasó ahí lo cuenta bien en el artículo, a $2.50 por el jornal, a $5 por jornal, siempre y cuando el obrero cumpliera con su parte, que era estudiar, poder salir del analfabetismo, romper con ciertos hábitos insalubres. Bueno, y por otro lado, también se preveían, se llegó a esto de la escuela para los hijos de los trabajadores, la escuela de Ford, del hospital de Ford, la protección social, la protección de la seguridad social propia del Fordismo. Es decir, había todo un sistema de protección a la vida del trabajador y su familia que proveía la pertenencia a la empresa Ford, y como contraparte, el obrero se comprometía a aceptar, sin chistar, digamos, condiciones de trabajo que eran muy duras, que estaban regidas con tiempos y organización de una producción fordista, ¿no? Bueno, acá está lo del auto de nuevo, lo del Ford T negro, esta frase que me parece muy graciosa que dice, todo el mundo puede comprar el auto que se le antoja siempre que sea un Ford T negro, o sea, todo el mundo usaba ese auto, se produjo de 1907 a 1925 el mismo modelo de auto, y acá también hay como algunas anécdotas que me parecen tan buenas, que cuenta como para graficar la época, que tuvo que cambiar en 1925 el modelo de un Ford T a sacar un nuevo modelo que fue el Ford A, porque General Motors sacaba un nuevo modelo cada año, que es un poco lo que pasa hoy en día. Se empezó a cambiar la dinámica del mercado porque se puso de moda el tema del cambio de modelo. Y hasta 1925 se usaba siempre el Ford T negro. Es más, si uno ve fotos de la época, era siempre ese es el típico auto, ¿no? A ver, están las fotos acá. Bueno, acá está lo del Ford T negro. Esto puede haber sido mismo en la puerta de la fábrica, porque esta es la idea, digamos, del trabajador que puede comprar el mismo auto que produce, ¿no? Ahí están los Ford T negro. Y había otra de la fábrica que no se pegó, ¿se ve? Ahí está. Esto es lo que hablábamos del gigantismo. La cantidad de trabajadores
produciendo cada uno y con la cadena de montaje trasladando cada una de las partes que debían ensamblar, ¿no? Una planta gigantesca, si la miramos, impresiona, ¿no? Ya no existe más. Bueno, del Pacto Social Fordista, acá tenemos lo de $5 por día, vamos a un repasito de lo que dijimos ya. La indexación de los salarios, bueno, esto quiere decir que se actualizan a medida Profe, que aumentan los precios, a medida que perdón, ¿cómo? tengo una pregunta. Si todos tenían el mismo auto del 1907 hasta el 25, ¿cómo se daban cuenta cuál era su auto a la calle? No sé, porque encima seguro que no existía la alarma esa que tenemos ahora. Tenías que acordar bien a dónde lo había dejado, por la patente, capaz. Complicado, impresionante. ¿Y cómo se masivizó? Porque decís, ¿por qué la gente compraba auto? Y porque no tenía, porque no lo cambiaba, evidentemente. Pero es muy buena la pregunta. Había muchos menos autos que ahora también. No pensemos en una ciudad llena de autos. Imaginemos cuántos autos se podían producir en esa época. Pero sí, supongo que por la patente. Sí, para muchas familias era el primer auto. Justamente en eso consistía la masividad. Porque cada familia podía tener su primer auto, que era un Forte, ¿no? Bueno, lo de la indexación de salarios, lo de los $5 por día, es decir, sueldos altos que permitían un cierto poder de compra diferente al de los otros trabajadores de otras empresas. La prima por antigüedad y aguinaldo, esto es lo que decíamos, para retener a la fuerza de trabajo, se premiaba la antigüedad. ¿Por qué? Porque se consideraba que esos trabajadores ya tenían los conocimientos, ya podían realizar la tarea con mayor eficiencia, entonces se los quería retener y en ese sentido se premiaba la antigüedad. Bueno, los hospitales, escuelas y campos de deportes para empleados, esto tiene que ver con esta mirada de cuidar las condiciones de vida, de entender que si el trabajador tenía una vida saludable, producía mejor, porque se enfermaba menos, porque si tenía una familia, tenía mayor necesidad de tener ese puesto de trabajo, porque tenía mayor gastos en el hogar, y una mirada de justamente lo que sucedía afuera de la empresa. La estabilidad laboral. Todo esto a cambio de un trabajo duro y de alta intensidad, digamos que eran incentivos para compensar una forma de producción que era muy intensa y muy demandante y agotadora en gran medida. Bueno, y ahí tenemos otro de los memes. No lo hice yo, pero totalmente de acuerdo, me parece muy bueno. Dice que antes hacían escuelas, hospitales y ahora se quejan por aportar un 1% en la mayor crisis económica de 1929. Así que bueno, esta es la mirada del Pacto Social Fordista, que como dice acá, tenía que ver con un círculo virtuoso de la economía. ¿Por qué? Porque esos trabajadores, al estar bien pagos, consumían, se constituían en consumidores, aumentaban la demanda, eso permitía aumentar la producción. El típico ciclo de crecimiento y la mirada keynesiana de la economía traccionada por la demanda es la base de lo que será el pensamiento de Keynes y el estado de bienestar, ¿no? Incluso algunas de estas cuestiones que tomamos del aguinaldo, algunas de las cuestiones que tienen que ver también con el lugar que, si bien acá lo ocupaba Ford, en Argentina lo ocuparon los gremios, algo de esto también se traspoló en alguna época de la historia argentina. En los años 50, con el peronismo y demás, hubo una mirada sobre esto de que el trabajador pueda constituirse en un consumidor, en una persona con derecho a adquirir, a viajar, a irse de vacaciones, a comprar un auto. Hay algo de esto que, si bien se circunscribió a Estados Unidos, después tuvo de alguna forma una cuestión mundial y que excedió el límite de Estados Unidos. Bueno, acá Nefa, no sé si quieren preguntar algo sobre Ford, algo que les haya quedado una duda o algo que hayan querido aportar en algún momento. Yo, solo para complementar un poco, no sé si alguien quería decir algo antes de que meta yo la cuchara. Si alguien tiene algo para comentar. Me estaba acordando de...
esta idea de una pavada, una total acotación, que la idea del Fordismo no trasciende por mucho la industria automotriz, y esto es por ahí lo interesante. Nosotros lo vemos en Ford, y Ford además fue un teórico, llamémosle, un tipo que hizo esto, pero además hacerlo lo dejó plasmado, lo explicaba, etcétera. Pero todo este pensamiento trasciende por lejos lo que la industria automotriz y se trasladó a toda la industria, y la forma de producir, y esta idea de la ultraproductividad y qué sé yo, y de los empleados bien pagos y todo, me parece que trascendió mucho. Y Estados Unidos prácticamente hizo un país entero en función de este Fordismo, digamos. Toda la industria estaba eso. Me estaba acordando de una película, es medio pavota la película, pero es interesante, que se llama El Fundador, o se llama también Hambre de Poder. Lo van a ver, está en Netflix. El Fundador es la historia del tipo que crea McDonald's, la cadena McDonald's. Y cómo él visualiza y hace el cambio de lo que era una típica sandwichería o hamburguesería a una cadena de montaje de hamburguesas, digamos. McDonald's es un ejemplo típico del Fordismo, digamos. Hay alguien que tiene que hacer las hamburguesas y las va haciendo y las va pasando, y hay otro que le va a poner mayonesa a los panes, y hay otro que la va armando, y otro que la envuelve y así, y arma la cadena de montaje. Y en la película está muy bueno cómo lo cuentan, cómo va pasando, cómo se va diagramando en la cabeza cómo tiene que ser una fábrica de hamburguesas. Es como pasar de una hamburguesería a una fábrica fordista de hamburguesas. Nada, me parecía interesante. Véanla, la película, se llama El Fundador. También se llama Hambre de Poder. La van a ver, no sé, me parece que como Hambre de Poder está en Netflix. Nada, después les comento sobre algunas otras. También sobre una muy ya al pasar, y esta ya no tiene nada que ver, pero siempre está buena, de una película de hace 2 años que se llama Ford vs Ferrari, en la cual se ve como las dos lógicas de producción muy diferentes. Ford vs Ferrari es una película sobre digamos, finalmente sobre corredores y carreras, pero se ve cómo quiere producir los autos Ford, y ahí aparece Henry Ford, digamos. En realidad aparece, el hijo de Henry Ford, y cómo hacía los autos Ferrari, que hace los autos de una manera mucho más antigua, más tradicional, más artesanal, y cómo Ford quiere competir con eso. Bueno, pero ahí ven un poco cómo produce Ford los autos. Me parecía, está buena también la película, una pavada la película, pero está bueno para ver ahí a Ford en acción, de cómo pensar la producción. Nada de eso, no me acuerdo ahora, pero seguí nomás, Sol. No, algún otro comentario, porque es un tema que está bueno para charlar, se le ocurre algún otro ejemplo, que traía la vida de McDonald's, pero también, a mí se me ocurre, por ejemplo, también que esta mirada por ahí del trabajador feliz y demás también está muy imbricada con esta idea del sueño americano, de poder realizarse, aún siendo trabajador, que la persona pueda realizarse, ser feliz, esta cuestión del derecho al descanso, de los lugares de deporte, hay un montón de la cultura norteamericana que tiene su raíz acá, en la idea del Fordismo, ¿no? Además de lo productivo, también está esta concepción del trabajo. Sí, no sé si alguna llegó a ver la película Nomadland, que es la película que ganó el Oscar la semana pasada. Y lo interesante en Nomadland, justamente, que está situada en la actualidad, es cómo empieza empieza contando la anécdota, no les cuento nada de la película, son primeros 30 segundos, empieza contando la anécdota de un pueblo entero, armado alrededor de una empresa. ¿Y qué pasa cuando esa empresa cierra? Pero básicamente, en ese pueblito, la gente vivía en las casas que estaban hechas por la empresa, tiene la escuela hecha por la empresa. Es bien la escuela esta el pueblo fordista en la actualidad. ¿Y qué pasó? Bueno, que la película empieza contando a partir de ahí, desde que cierra, porque cuenta de la actualidad, qué pasa cuando cierra este pueblo, se va a la empresa y queda toda la gente esa en la calle. Está bastante interesante. Nomadland es la película, que es la de... la que hablábamos el otro día también. En esa película también se muestra ahí cómo es el trabajo en Amazon, lo hablábamos el otro día, que también tiene mucho esto de cadena de montaje, muestra cómo es el trabajo rutinario y cómo es el día a día de un trabajador de Amazon, porque la protagonista, al quedarse sin trabajo, termina
en esa empresa. Entonces, bueno, también ahí hay otro ejemplo de una empresa actual que funciona con un método fordista en términos de esto, de cadena de producción, de cadena de montaje, de división social del trabajo. Y también hay mucho de relato de nuestros abuelos / padres. Digo, yo me crié en un barrio que se creó por una fábrica que se había montado en San Nicolás, y como que uno siempre va y dice, no, cuando yo me mudé, esto eran 4 casas, calle de tierra, y venía el colectivo una vez, como que uno va construyendo a partir de eso. El famoso barrio Somisa, por supuesto. ¿No es cierto? Sí. Y sí, Somisa, bueno, pero Somisa es un gran ejemplo de eso, porque justamente hizo el barrio ahí, con las casas, inclusive tenía barrios, si mal no recuerdo, una parte de casas para el personal jerárquico y una parte de casas para el resto de los trabajadores. Hay como un montón de cosas que aparecen ahí en eso. Y bueno, y Somisa, un gran ejemplo. Sí, perdón, si querés seguir contando. No sé si 30, 40 casas al principio, es como que el barrio en sí no es muy grande, pero es como que se empezó a construir en función de la fábrica. Y todos los que vivían ahí trabajaban en la fábrica. Era como un gran ejemplo de... Exacto. Es decir, un gran ejemplo de esto del pacto social, de la idea de... Una de las cosas más interesantes para rescatar también de Ford, de las ideas de Ford, era pensar en esto de que él decía, bueno, mis trabajadores tienen que poder comprar el auto que fabrican, digamos. ¿Por qué aumenta el sueldo a $5 la hora? Que en ese momento era mucha guita. ¿Por qué lo hace? Porque en definitiva, y ahí está un poco la idea, no sé si te vas a meter un poco en esto, pero un poco la idea del paradigma keynesiano es, los trabajadores van a necesitar un alto sueldo porque de esa manera va a haber mucho consumo, de esa manera va a haber demanda y de esa manera yo también voy a vender. O sea, Ford dice, mis trabajadores van a tener que comprar el propio auto. Obvio que no todo el tiempo se están comprando autos, compran otras cosas. Pero sí que la idea de que los trabajadores bien pagados, no, y insisto, salgamos de Ford y pensemos cuando un país entero funciona así, que si los trabajadores tienen un alto sueldo, todas las empresas les va bien. O sea, los empresarios están pensando no en minimizar el costo y en pensar que hay que bajar el salario al mínimo posible, sino al revés, en subir el salario, porque el alto salario es la fuente de la demanda de sus futuras ventas. Y en ese sentido es profundamente keynesiano, digamos. Sí, me parece que Ford entendió de la perspectiva empresarial el planteo que después hizo Keynes a nivel macro. Él lo entendió a nivel microeconómico y a nivel empresarial, pero fue la sumatoria, se daba ese proceso de ese círculo virtuoso de crecimiento, porque esos trabajadores al tener salarios con mayor poder de compra, tenían un mayor consumo, eso derivaba de un aumento de la demanda, y eso se volvió un círculo virtuoso de aumento del producto, donde las empresas podían producir en masa tanto bienes durables como puede ser un auto, una heladera, como alimentos, o como todo tipo de bienes. Se pasó del consumo selecto para una parte de la sociedad a un consumo masivo, que fue lo que permitió dar saltos grandes en el crecimiento económico de esa época. Eso es importante. Después uno pensaría, bueno, ¿por qué los empresarios entonces no entienden todos esta dinámica de, bueno, lo mejor que puedo hacer para incrementar mis ganancias es subir los salarios? Dicen, no, los salarios son un costo. Bueno, después hay un montón de análisis económicos sobre los motivos, por qué los empresarios prefieren tener una menor cantidad de trabajadores ocupados y los peligros que conlleva a lo mejor el pleno empleo en términos de el poder que le da en términos gremiales a los trabajadores. Bueno, hay mucho de la discusión económica del siglo XX, hay un montón escrito sobre esto, porque tampoco puede ser un capricho, no es que los empresarios son ciegos y dicen, no le vamos a aumentar el sueldo porque no me gusta que tenga el mismo auto que yo. Bueno, también seguramente algo de eso hay, pero también hay motivos políticos o económicos que subyacen, digamos, a esta oposición a poder decir, bueno, aumentamos los sueldos y los salarios de los trabajadores permiten tener un mayor crecimiento. Hay mucho escrito sobre eso y es muy interesante saber. NEFA trabaja un poco sobre la crisis de estos paradigmas, la crisis en tanto, bueno, por qué dejaron de, no tanto crisis en términos de que dejaron de existir, porque como decíamos,
hay mucho de esto que sigue presente en el contexto actual, en nuestro mundo contemporáneo, hay muchos de estos elementos del taylorismo y fordismo de las empresas que conocemos, pero bueno, sí hubo elementos que hicieron que estos modelos no sean suficientes para pensar en una organización de la producción. Y bueno, en esto hay causas macro, cuando hablamos de macro hablamos de economía como un todo, como un agregado, que tiene que ver con la mundialización y la globalización, por un lado. Las empresas ya no son únicamente empresas nacionales, sino que este crecimiento, esta integración vertical de la que hablábamos con Ford, se llevó un plano internacional y las empresas ya no les basta con el territorio nacional, sino que operan en distintos puntos del mundo, aprovechando distintos contextos, ya sean positivos, como bajos salarios, digo, hay otros fenómenos que están relacionados con la globalización que no son para menospreciar. Crece el comercio internacional y los movimientos de grandes flujos de capital, esto también tiene que ver con la globalización. A ver qué meme que era. ¿No te das cuenta que hay que pensar la producción desde lo que quiere el consumidor, distintas variedades y modelos? Sí, así, ahora esto quedó de otro lado, del modelo del porte negro, que es lo que decía, no sé si Francisco era que decía que era todo igual. Bueno, después las causas micro, se empiezan a agotar las posibilidades de seguir aumentando la productividad. Hay gran cantidad de personal improductivo, esto tiene que ver con esta idea, tanto en Ford, pero sobre todo en Taylor, aparece la figura de los roles improductivos, es decir, supervisores, personal administrativo, encargado de controlar que la producción se realice conforme a lo establecido, digo, todo lo que tiene que ver con el personal no productivo en términos de que no aporta a la producción de un bien en sí mismo, sino que está orbitando la producción controlando el proceso productivo. Por otro lado, solo se emplean trabajadores de baja calificación porque la tarea es repetitiva. Es difícil la coordinación de grandes estructuras, sobre todo cuando veíamos esas imágenes de la empresa gigante de Ford, obviamente eso conlleva dificultades a la hora de coordinar. Es difícil adaptarse rápidamente a una demanda cambiante. Bueno, esto también tiene que ver con las características del mundo actual, del mundo globalizado, donde ya hoy no podríamos pensar en esto del porte negro, todos iguales. Imagínense que todo el mundo hoy, digo, pensando incluso en la dinámica de hoy, donde se ve mucho esta cuestión de consumo para ser exhibido en redes sociales, para ser mostrado ante otros, el tema de todo el tiempo cambiar de modelo, de ropa, de diseño, de todo, sería impensado que hoy todos tengamos el mismo auto. Y bueno, obviamente estos modelos son más bien rígidos y hacen que sea más difícil adaptarse a una demanda que cambia todo el tiempo. Y después esto que me parece lo más interesante, que tiene que ver con algo de esto que planteaba la compañera en relación a que qué distinta que es la generación de trabajo de nuestros abuelos y la generación actual, donde a lo mejor antes se aceptaban trabajos rutinarios, mecanizados, repetitivos, tediosos, y hoy hay una nueva generación de trabajadores que rechazan ese tipo de trabajo, que también son de baja calificación y no promueven ningún tipo de desarrollo personal. Digo, hay un cambio también en lo que es la cultura del trabajo, y no lo digo en el sentido de que nadie quiere trabajar ni nada por el estilo, sino que también hay una exigencia en buena hora a poder desarrollar otro tipo de trabajos, y la generación cambió porque el mundo cambió, ¿no? Entonces obviamente estos paradigmas fueron entrando en decadencia. Pero bueno, más que nada es esto, y lo que nos interesaba un poco era que veamos más allá de lo que conlleva cada paradigma, que tiene sus elementos importantes, estos dos paradigmas, si bien fueron paradigmas productivos, cambiaron de alguna forma el mundo, porque la realidad es que fue un mundo distinto antes y después del auge del fordismo y el taylorismo, y conllevaron cambios culturales como los que mencionábamos, y en ese sentido son interesantes, ¿no? Cambió el mundo del trabajo, digamos. Esto sin duda cambió el mundo del trabajo, y eso es lo que nos parece que es importante resaltar.
Bien, buenísimo. Sí, es importante pensar que ahora voy a seguir un poquito yo, unos minutos. Que los paradigmas taylorista y fordista, el fordismo se nutre del taylorismo, porque el taylorismo, como decía al principio, como contó Sol al principio, justamente da ciertas bases de organización de la producción muy, muy detallistas. Lo que hace Taylor es esto, como cronometrar, ir a mirar. Taylor iba a mirar el puesto de trabajo y se fijaba cómo estaba sentada la persona, dónde tenía la herramienta para que esté más cerca, para que no pierda tiempo en ir a buscarla. Trabajó mucho con la ergonomía, es decir, con las medidas de los cuerpos de las personas y cómo organizar la producción en función de cómo estaba utilizado el espacio y el espacio corporal, etcétera, para bajar los tiempos y producir cada vez más. Y eso hace Taylor, y Ford obviamente se nutre de esto. Y bueno, como contaba un poco Sol, el Fordismo también avanzó y todavía están presentes en muchas cosas. Hay muchas cosas de los paradigmas taylorista y fordista que en la actualidad siguen vigentes. Lo que no hay es una organización mundial de la producción, y sobre todo no hay una organización de toda la producción con base fordista. Lo que pasó a partir de la década de 1970 fue que justamente empieza esto que contaba al final de la presentación Sol, esta necesidad de salir de la especialización productiva, de esta especialización, de la ultra especialización, para pasar a la flexibilización productiva, ¿sí? A tener una capacidad de respuesta más rápida. No, Ford cuando dejó de hacer el Forte y pasó a hacer el Ford A, tuvo la planta cerrada creo que 2 años o 3 años, no sé si no más tiempo. Imagínense, decir, bueno, vamos a hacer un modelo nuevo, perfecto. ¿Cómo hago un modelo nuevo? Tengo que cerrar toda mi planta, que está armada de una manera tal que solamente puedo hacer una única cosa, tenerla 3 años completamente cerrada a la planta para empezar a hacer otro modelo. Eso, obviamente que ya no era así en la década de 1960 y 1970, eso fue en la década de los 20, ya había cambiado. Así todo, era bastante rígida esa capacidad productiva por este gigantismo y esta necesidad del Fordismo de hacer todo. Creo que les contaba la otra vez sobre cómo la Ford tenía hasta la explotación de caucho en Brasil para hacer los neumáticos. O sea, un nivel de integración vertical de la empresa tal que hacían todo. Hasta el caucho del neumático en Brasil tenían sus fundiciones de hierro, sus acerías, sus diseños de interiores, de madera, bueno, todo todo inserto dentro de la propia línea de montaje de Ford, o dentro de la propia empresa, mejor dicho. Eso cambia en la década del 70. Los que lo vienen a cambiar son también fabricantes de automóviles, que básicamente es la Toyota. La Toyota es la empresa japonesa, que trae el nuevo modelo, el nuevo paradigma productivo, podemos decir, que es el toyotismo. Vos sigue con... Perdón. Sol, sigue acá el PowerPoint. Si no, lo voy a pasar yo. Para compartir pantalla a vos. Dale, comparto yo. Ahí está. Nada, la producción, algunas cositas, algunos datos como para ponerlo, está por escrito, pero mejor, digamos. Esto, hay consumidores más sofisticados. Se busca, digamos, se pasa a esta sofisticación, a esta idea de consumir cosas distintas. Y lo otro que pasa es que la producción que pone, lo que hacía el Fordismo era generar oferta y pensar que eso se iba a consumir siempre. Vamos a generar y producir todos los autos que querramos, vamos a pagar buenos sueldos y esos autos se van a vender de alguna manera. Pero esta producción genera grandes stocks que en algún momento de crisis tienen un gran costo, digamos. Entonces, lo que empiezan a hacer los japoneses es pensar en que tener un gran stock parado tiene un gran costo financiero. No vale la pena el detalle de por qué pasa esto, es medio intuitivo de alguna manera, pero pensemos, de tener una playa de autos de Ford de 3.000 autos parados ahí esperando a ver cuándo se venden, tiene un costo porque en un momento de crisis a lo mejor pasa un tiempo y no se venden esos autos y realmente tiene un costo haber producido eso sin cobrarlo, sin poder venderlo.
Entonces, los japoneses pasan a un paradigma productivo que se llama el just in time, el justo a tiempo, ¿sí? Y lo que empiezan a hacer con el justo a tiempo es decidir bajar todos los stocks, pero no solamente los stocks de los productos vendidos, sino también los stocks de los productos que tienen en su, digamos, en su acervo, en su propia fábrica, digamos, los insumos, llamémosle. Es decir, van a tener menos insumos en la fábrica, van a hacer un montón de cosas prácticas de cambio chiquitos relacionados, parecido a lo que hacía Taylor con la gente. Ellos lo empiezan a hacer con los productos, a mirar cuándo es el momento o el punto crítico para hacer un nuevo pedido. Entonces no es que van a comprar, no sé, insumos, para decir, otra vez con autos, pero siempre el mismo ejemplo, pero volantes. ¿Cuántos volantes hay de un auto? Y ahí tienen un galpón lleno con 5.000 volantes y a lo mejor necesitaban 500 o 100. Entonces van a bajar el stock a decir, ahí solamente hay 100 y en el momento que se llega a 99 se pide o se empieza a fabricar de nuevo. Y ese tipo de cositas de cuándo son los stocks mínimos, cuándo es optimizar la producción para que no sobre nada, para que sea todo justo a tiempo, les permite no tener una gran cantidad de recursos inmovilizados y poder responder con mayor flexibilidad. Y otro gran cambio tiene que ver justamente con el trabajo de las personas, digamos. Las personas dejan, o por lo menos en este paradigma, se sale de este lugar del tipo que está en la línea de montaje, como contábamos antes, la línea de montaje de Chaplin en tiempos modernos, que hace todo el día lo mismo, no solo todo el día lo mismo, sino toda la vida lo mismo. Esta persona que hace toda la vida lo mismo deja de hacerlo y pasa a ser un obrero o obrera polivalente y capaz de hacer muchas tareas, trabajar un día acá, un día allá, y capaz de trabajar en equipos, que eso es como un cambio de lógica que empezó en la década de 1970-1980 en adelante, recién, digamos, los últimos 30 años para esta parte, o 40 años. Y ese es el paradigma que rompe el Fordismo y que le permite a Japón, particularmente, avanzar y producir durante la década del 80 y convertirse en la segunda economía mundial. O la tercera, en todo caso, detrás de la Unión Soviética, particularmente en los 80, ya en los 90 convertido directamente en la segunda potencia mundial, Japón. Y trasciende un poco más que esto porque la organización de la producción japonesa es bastante más compleja y es bastante diferente de la producción norteamericana. No tenemos tiempo para meternos en cómo es la organización, las relaciones con los bancos, las relaciones, bueno, también el rol del Estado en Japón me parece como demasiado, pero simplemente entender que si los japoneses logran cambiar la forma de producir, ganar tiempos y obtener esta flexibilización productiva, nada, que les permite, en vez de hacer un auto siempre igual, tener modelos diferentes todo el tiempo, de cosas que son muy parecidas entre sí y que van cambiando, etc. Lo otro, para no hacerla tan larga, esto lo vamos a ver la clase que viene, simplemente esto. Y agregar algo más sobre la producción actual, para dar pie ya a charlar un poquito sobre el texto que les dimos para leer. La producción actual se estructura en el mundo alrededor de lo que se llaman las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor. Y las cadenas globales de valor, justamente lo que han hecho es terminar con la fábrica gigante y organizada verticalmente y estructurada como una única empresa, y armar cadenas en donde son pequeñas empresas cada una suministrando, o sea, ofreciendo, ¿cómo se dice?, produciendo para otra empresa, ¿sí? Entonces, la gran empresa ya no produce todo, nunca más. Solamente se queda con los resortes claves de esa cadena. La Ford en la actualidad, lo que hace es diseñar un auto y a lo mejor tener varias fábricas de Ford, pero ya no hace todas las partes de auto. Ford compra las transmisiones, o sea, las cajas de cambio en una parte del mundo, compra las ruedas en otra parte del mundo. Cada lugar del mundo se va a especializar, o muchos países se van a especializar en producir algunas cosas y vendérselo al resto de la cadena. Entonces, una fábrica de autos, por ejemplo, la General Motors, que está acá en Alvear, no produce todo un auto. Trae blocks de motor de un lugar, blocks de motor justamente lo que hacen acá, pero trae las cajas de cambio de un lugar, trae las ruedas de otro, trae los frentes
de adentro del auto de otro, los volantes de otro lugar, y eso va viniendo de todo el mundo y se genera una cadena de valor en donde en algún lugar se hace el auto. Y probablemente acá, que hacen los motores, hagan los motores también para General Motors o en otro lugar del mundo que fabrica otro modelo de auto. Finalmente acá nosotros vamos a ver siempre un modelo de auto en esta empresa General Motors, pero esto es solamente parte de una cadena global de valor, ¿sí? que le ha permitido insertarse y hacer una parte, pero lo que hace General Motors, finalmente, la gran empresa, la que antes tenía todo, es la parte más importante, que es la de diseño, ejecución y la venta, ¿sí? Pero particularmente la concepción y el diseño lo sigue haciendo Ford. Y le pasa a otras empresas que simplemente producen y producen. ¿Por qué? Porque lo hacen más barato, porque lo hacen más rápido, porque es menos quilombo para una gran empresa tener todo y ahora solamente se enfoca en lo que le importa y en donde tiene más ganancia. Básicamente en el diseño. Y esta idea de las cadenas globales de valor empieza básicamente en la década de 1980 con un fenómeno que se conoce como deslocalización productiva. Así le llaman los norteamericanos, pero básicamente el fenómeno es la cadena global de valor. Los norteamericanos hablan de deslocalización porque dice que se fueron desde su país a hacer cosas en el resto del mundo. Un poco lo que discutía Donald Trump hace un par de años, que era que él quería que haya una relocalización. Y esta deslocalización, esta producción en cadena global de valor, tiene básicamente tres fundamentos tecnológicos muy importantes. El primer fundamento tecnológico tiene que ver justamente con, a ver, lo tengo anotado, perdón, no son más que tres, son tres importantes, pero son... Por un lado, los grandes desarrollos tecnológicos de las cadenas globales de valor tienen que ver con estas cosas. Primero, el diseño asistido por computadora, el famoso CAD. El diseño asistido por computadora permitió que se pueda diseñar en un único lugar y pasar esos planos que antes se hacían a mano y se copiaban y qué sé yo, se empiezan a hacer por computadora. A partir de la década de 1980 se empiezan a hacer los planos en computadora. Eso obviamente estalla, se crece mucho en la década de 1990 en adelante. Pero ya desde los 80 empieza a existir esto. El diseño asistido por computadora, los famosos planos del... Habrán escuchado hablar del AutoCAD. El AutoCAD es un programa para hacer diseño asistido por computadora, o sea que hace planos. Y hacer planos y poder mandarlo de una parte a otra del mundo, pues, por correo electrónico en su momento, o inclusive, nada, eso sin tener que mandar los planos, aceleró muchísimo los procesos productivos. El segundo es la containerización. Este es un proceso muy llamativamente tonto, pero al mismo tiempo importantísimo, que es que todo el comercio internacional se hace vía containers. Esto no existía hasta la década de 1970, increíblemente. La idea de que un camión tiene un container y ese container, así como llega al puerto y lo pone arriba de un barco, y así como sale del barco, vuelve a un camión o vuelve a un tren. Y esto aceleró los tiempos de los transportes y la logística en todo el mundo de una manera increíble, porque el container se llena en cualquier planta y ya llega a los puertos armado. Antes no se hacía así, se armaban, cargar un barco llevaba días, y ahora cargar un barco lleva horas, y obviamente depende del tamaño del barco. Y esto aceleró muchísimo la velocidad y la estandarización del comercio internacional. La logística avanzada, obviamente, que tiene que ver un poco con esto, y los servicios a distancia tienen que ver también con la posibilidad, y esto ya es un poco de los años 2000 para acá, de poder, de que haya gente haciendo cosas estando en otros lugares, que no tiene que estar todo el mundo en la misma fábrica, eso ya cambió. Sí pueden estar todos haciendo, no sé, desde el call center hasta otro tipo de servicio en otro país. Pero el hecho de que ahora se pueda hacer las cosas, que estos servicios puedan estar distribuidos en todo el mundo, permitió justamente una baja de costo y una posibilidad de achicar la fábrica central. Pero bueno, recordemos, como yo les pongo ahí, que marketing, diseño, innovación tecnológica no se fueron de los países centrales, ¿sí? El auto se sigue diseñando en Detroit, aunque se fabrica en México. Esta es la clave para mí, para la intender. Bueno, tirado esta idea sobre cadena global de valor, vamos a charlar un ratito sobre el texto que dimos para leer. ¿Quién pudo leer el texto? ¿Quién lo puede? ¿Qué te pareció, Maite? ¿Qué me puedes decir del texto ese? ¿Qué no entendiste o qué te quedó?
No, me pareció primero que la parte como histórica que hacía sobre los distintos sistemas de organización estaba como sintético, pero bien explicado. Y me pareció clara la parte en la que hablaba en cómo se frena el comercio cuando pasan estas cosas como lo del barco que había varado o encallado. Eh, cómo en realidad estamos mucho más conectados de lo que pensamos y dependemos mucho de los otros países, que por ahí digamos, desde la vida cotidiana, desde nuestro lugar, no somos tan conscientes, o por lo menos yo, de, de cuánto dependemos de los demás y cuánto los demás dependen de nosotros. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera dar otra primera impresión? Vamos, sin miedo. Yo quiero saber si Marx realmente lo predijo a que se iba a bloquear ese canal. No, estrictamente no. Creo que lo da como... Hay un ejemplo... El canal es de 1850, o sea que es previo a que haya escrito Marx. Si mal no recuerdo, pues yo lo vi eso. Estaba citado en eso cuando fue lo del barco. No es que lo predijo, sino que él lo daba como un ejemplo posible de algo que podía pasar. Digamos, ¿qué pasaría si se bloquea el canal de Suez durante unos días, qué sé yo? Era una pavada. No fue que lo predijo, lo daba como un ejemplo, pero sí hablaba del canal de Suez, porque justamente existía el canal de Suez cuando Marx empieza a escribir. El canal de Panamá no, el canal de Panamá es del año 1907, me parece, pero el de Suez es de 1850 y pico, así que sí lo dio como un ejemplo, no es que lo predijo y no es que dijo, va a pasar esto, sino que pasaría, algo así, menos. Igual, el caso concreto del canal de Suez se traduce en un montón de circunstancias, no necesariamente en un barco varado, puede ser cualquier otra cosa, no sé, crisis en un país determinado, problemas de producción. Exacto. O una huelga de trabajadores en un país que paran la producción de algo y eso es parte de una cadena global de valor en la cual es como decís vos, para la producción en un país. Este año puede parar la producción, en otros países. Este año hubo una huelga muy importante, en diciembre del año pasado, hace unos meses atrás, una huelga muy importante en los puertos de acá, de la zona de Santa Fe, del sur de Santa Fe, digamos, de los trabajadores aceiteros, y eso impidió las exportaciones de soja durante, no sé, como 25 días, y eso, no sé si se acuerdan, pero había una cola de barcos todo en Panamá que llegaba prácticamente hasta el Río de la Plata, y eso frenó las cadenas de producción global del aceite durante varios días. Perdón, Martín dice el canal de Suez de Panamá y el de Gibraltar. Leo el comentario de Martín. Hacia el siglo XX lo controlaban todos los anglosajones. Eso me suena a imperialismo, como decía Lenin. El canal de Suez lo hicieron los franceses. En ese momento, si mal no recuerdo. De hecho, los franceses son los que quieren hacer el canal de Panamá y los franceses se encontraron con un montón de complicaciones y son los norteamericanos los que lo resuelven finalmente. Los franceses no quieren hacer el de Panamá y los yanquis lo hacen, porque lo hacen de una manera distinta. No sé si saben cómo es el canal de Panamá, es maravilloso lo que hacen con el canal de Panamá, digamos. Hay como una montaña en el medio de Panamá y los franceses lo que querían hacer era excavar y sacar esa montaña y hacer el canal, digamos. Y empezaron, y imposible, pues se derrumbaba, qué sé yo. Y los norteamericanos lo que hicieron fue poner como unas compuertas, que llaman unas esclusas en cada lado, e inundar eso al nivel de la montaña. Entonces finalmente hacen pasar el barco, bajan la esclusa, hacen pasar el barco y suben el agua, y inundan ese agua y el barco sube hasta pasar la montaña por arriba y después lo vuelven a bajar. Impresionante. Pero bueno, eso me suena imperialismo, sí hay algo de eso. Y obviamente que las grandes corporaciones, los grandes países, los estados nacionales tuvieron mucho que ver. Cecilia dice, a mí me pareció interesante el tema de las partes, que van a ser parte de otras partes y todo lo que eso produce la producción de productos finales. Sí, esa es la producción actual y eso es interesante. Lo interesante de las cadenas de producción global justamente es cómo los países ya no pueden tampoco apostar a que va a venir una gran empresa internacional y hacer todo acá. Hasta la década del 1960, por ejemplo, durante el gobierno de Frondizi, y esto lo vamos a ver en algunas clases más adelante,
el desarrollismo, que era la corriente fronticista en ese momento, apostaba que vinieran empresas internacionales, por ejemplo, justamente automotrices, que fue uno de los grandes ejemplos, a producir acá, porque justamente las automotrices hacían todo el producto, y hacían el auto acá, y diseñaban los autos acá, y cada país tenía sus propios autos, etcétera. Pero eso dejó de ser así. Hoy por hoy las empresas no hacen más eso, y la pregunta que hace el autor del artículo es justamente, bueno, ¿cómo Argentina se puede insertar en esa cadena global? Porque a lo mejor la forma de insertarse es diseñando, haciendo software, haciendo servicios. No necesariamente tiene que ser la fábrica, que también puede ser. J. Molina. No dice el nombre. ¿Quién es J. Molina? Ah, ¿cómo te llamas, J? Javier, ¿cómo estás? Quedó visible cómo el producto final tiene insumos de todo el mundo y cómo un problema en alguno puede generar inconveniente en la producción final y generar desabastecimiento. Exacto, me parece que ese es el kit de la cuestión, y me parece que ayuda a pensar también eso, ¿no? Cómo se va a insertar Argentina y cómo el mundo está tan interrelacionado hoy por hoy, y cómo, qué rol. No sé, eso, me parece que está buenísimo como lo pusiste. Javier. Sol, si querés comentar algo más. Yo me preguntaba, le quería hacer algunas preguntas también para pensar hacia adelante. A mí me parece muy interesante este tema, tanto ustedes, futuros profesionales del derecho, porque, ¿cómo lo ven? ¿Cómo piensan que qué problemas o qué oportunidades se les presenta en un mundo como profesionales que tengan que a lo mejor trabajar en este mundo cercano a lo laboral y lo económico, a lo mejor, pero no necesariamente tienen que hacerlo, pero para pensarlo? ¿Qué problemas, qué oportunidades, qué desafíos les presenta un mundo donde opera la globalización de esta manera, donde la producción ya no sucede en un único lugar, sino que está sucediendo en todas partes al mismo tiempo? No sé, lo dejo abierto a la pregunta, a ver quién se anima. Ahí María Inés creo que quería decir algo, y sobre la pregunta que acotás vos, David, me parece también esto en función de esto que decíamos del auge de las multinacionales, de esta cuestión donde ya no pensamos el trabajo asociado a un lugar físico, digo, hoy más que nunca, donde incluso, bueno, estamos dando una clase donde estamos todos en lugares distintos, tal vez de la misma ciudad, tal vez no, pero digo, estamos en un momento de donde la espacialidad ya no tiene que ver con el puesto de trabajo muchas veces, y cómo se les ocurre que impacta, por ejemplo, una reforma en la regulación del trabajo, el mercado de trabajo, las famosas reformas laborales que cada tanto aparecen en nuestro país. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven esa situación? A mí me gustaría también escuchar eso, cómo lo ven en un mundo todo conectado, como decíamos, donde se produce tanto la parte de fabricación como donde los servicios se pueden tomar de cualquier parte del mundo. Y no sé si Inés quería decir algo más, porque creo que justo había abierto el micrófono antes que una de nosotros. Yo no me di cuenta. Dale, Inés. No, que iba a decir que en el artículo, en una parte que hablaba del Fordismo y del Taylorismo, hablaba como de que al querer vender, hacían los productos como para no tan durables, para que se vayan como rompiendo y poder seguir vendiéndole a las mismas personas, que no necesitaban distintos consumidores, decía en una parte. Como que los mismos consumidores, pero venderle varias veces de lo mismo. Interesante eso, ¿no? Hoy pasa también eso se llama, tiene un nombre eso, no sé si escucharon hablar, se llama obsolescencia programada. Algo que se programa que algo sea obsoleto, o sea, alguien planifica que algo se rompa. Es extraño, antes las cosas, pero sí, eso pasa también en la sociedad. Con los celulares pasa mucho, ¿no? Con los teléfonos celulares, celular. Sí, hay mucho. Creo que el caso paradigmático es el de las bombitas, ahora no se usan más, las bombitas de luz que se rompían al cabo de tantos años, de tantas horas de uso, y en realidad podían hacerse para que duren más, pero se hacían de una manera tal de que se rompan a cierta cantidad de horas. Bueno, parte de la concepción esta de Ford, ¿no? De venderle a sus propios trabajadores y de pensar permanentemente en que consuman para poder vender, ¿no es cierto? La pregunta también la disparo, y de esto creo que la famosa vida útil, exacto, la vida útil de las cosas.
al mismo tiempo esta necesidad de consumir y que todo el mundo tenga sus cosas y vender. Se hacen cosas de poca vida útil porque no se van a usar. La otra vez leía que el uso efectivo, el uso real de un taladro, de una agujereadora en un doméstica hogareña, es de 15 minutos. O sea, a lo largo de su vida. Se fabrica una agujereadora porque se sabe que la gente la usa un minuto, una vez hace un agujero, otra vez y nunca más. Y el promedio de uso real es de 15 minutos a lo largo de su vida. A lo mejor una familia la tiene 20 años esa agujereadora, pero la usa media hora de real, de apretando el botón Y bueno, ¿para qué van a hacer algo más duradero si igual la gente no lo va a usar mucho? Igual iba algo del salario, y lo interesante de repensar cómo cambia el mundo es que si la gente va a comprar lo mismo que está vendiendo y ese mercado interno está funcionando, está bueno, es importante que los trabajadores tengan un salario alto para los empresarios, ¿sí? O sea, al empresario le viene bien que el trabajador tenga un salario alto porque le va a comprar lo suyo. Ahora, si el empresario ya no le vende a ese trabajador, sino que está vendiendo en otro lugar del mundo, ¿para qué quiere un salario alto? ¿Se entiende? Son dilemas de la economía que me parece que empiezan a quedar, con este tipo de lectura empieza a quedar un poco más claro. ¿Para qué va a querer justamente un empresario que exporta toda su producción? No le importa si sus trabajadores tienen buenos sueldos, porque en definitiva, van a comprar los trabajadores de otros países a las cosas. Claro, ese me parece a mí que es el tema, de que en el tema de la globalización se mira mucho para afuera, en la cadena de producción y en la venta, pero no se está mirando en sí la forma de cuidar al trabajador, no digo en el extremo como Ford, pero una persona bien paga, aparte de trabajar con ganas, cumple. Entonces me parece que en ese sentido es como que esa parte fue muy descuidada. No digo en Argentina, ahora estoy viendo que en todos lados pasa igual, pero la cadena de producción podía ser más efectiva en la parte de globalización y en todo el montaje del armado, de toda la cadena de empresas, si cada país o cada empresa cuida al trabajador, porque no solamente se beneficia el trabajador, se está beneficiando que su producción sea mayor porque el trabajador está bien pago. A mí me parece que ahí eso lo sostuve de tiempo, creo. Yo me pongo como yo trabajadora. Yo trabajo, pero si a mí no me rinde y me voy a dejar de trabajar, porque a mí no me rinde. Me parece que en forma personal es esa parte. Ahora, si todos sumamos la opinión o cuidamos toda la parte de producción de una empresa, me parece que es más fácil tener buen salario y que a la empresa o al empresario igual le va a servir, porque no va a faltar, no se va a enfermar, no va a pedir de licencia, va a producir más porque el salario que cobra le va a servir, me parece a mí. Interesante reflexión de Zulma. Solvo, ¿quería decir algo? Perdón. Igual. Javier. Perdón. ¿Quién iba a hablar? No, que en función de lo que ella decía, yo creo que justamente por eso hay lugares o países estratégicos donde en general las multinacionales van a buscar empleo. No por nada van a la India, que tiene una población sumamente, numéricamente muy grande y mucha pobreza, en donde el trabajador por mucho o poco va a trabajar porque no hay tanto trabajo que genere el propio Estado. Es interesante, es así, y parte de la deslocalización durante las décadas de 80 y 90, esta ida desde los países centrales a los países periféricos tenía que ver con esto. Dejaban de producir en Estados Unidos o en Francia o en Alemania, donde había sueldos muy altos, para pasar a producir en países como Malasia, Vietnam, Indonesia, obviamente China, después, donde los sueldos eran mucho más bajos, porque la cuenta que se sacaba en ese momento básicamente era la siguiente. Si un sueldo en ese momento chino, ahora China tiene buenos sueldos, sobre todo en promedio ya los sueldos chinos no son tan bajos a nivel mundial, pero hace 20 años todavía eran bastante bajos los sueldos en China, y en algunos países eran la 10ª parte de un sueldo en un país central, o sea, sobre todo en Vietnam y en
Bangladesh, los sueldos eran la 10ª parte de lo que podía ser un sueldo en Alemania o en Francia. No hay, esta era la reflexión, no hay ninguna mejora tecnológica capaz de descender, de bajar el costo a la 10ª parte. ¿Se entiende? No hay ninguna máquina que diga esto va a valer la 10ª parte, pero sí se puede pagar la 10ª parte del sueldo. Entonces la cuenta era muy fácil. Se movieron las empresas directamente enteras a, particularmente sudeste asiático, todos los países que yo fui nombrando. Imagínense que tiene que compensar después los gastos de logística que implica producir en China o la India, así que tiene que ser sustancial el menor salario. Digo, por eso también muchas veces se trae a colación cada vez que hay alguna medida, como por ejemplo esta medida que tomó el gobierno argentino cuando comenzó la pandemia, de la prohibición de despido, la doble indemnización. Comienza, digo, esta es una discusión que a lo mejor da para tener y desarrollar en otro momento también, sobre qué pasa cuando se regula el mercado de trabajo, si realmente se genera más desempleo, si se protege el trabajo registrado, cómo funciona eso en una economía globalizada y cuáles fueron las consecuencias de los países que optaron por flexibilizar su mercado de trabajo, ¿no? Para desandar un poco estos argumentos. Bueno, ahí Javier dice que para eso necesitamos intervención del Estado. Hablaba antes, me parece, de lo de salario y qué sé yo. La idea de los salarios altos versus salarios bajos y mercado interno versus mercado externo se configura en uno de los debates centrales de la historia económica argentina. Así, de los últimos prácticamente 100 años. Prácticamente podemos diferenciar a los gobiernos en los últimos 100 años en función de la postura que tuvieron en un par de cosas. Una de las cosas clave es esta. ¿Cuál es el rol del salario en la economía? Si va a ser un costo o si va a ser la fuente de la demanda. Sobre eso vamos a charlar de a poco cuando vayamos discutiendo la historia económica de Argentina en las próximas clases. Simplemente esto, queríamos dejar también el textito simplemente como provocación y un poco para, no tienen que estudiarlo ni saberlo, sino simplemente nos parecía que era un texto que justamente salió hace un par de semanas atrás, sobre un tema que, bueno, entraba justo en la materia, y que, nada, me parecía que daba para pensarlo, para charlar un poco acá en clase. A mí y a Sol, que lo charlamos juntos al texto, dijo yo, no soy yo, somos dos acá. Eso nomás. No sé si... No mucho más, simplemente como eso, comentar y pensar un poco esto, lo que fueron diciendo ustedes, dónde está Argentina metida, cuál es el mundo en el que vivimos, que ya no es el mundo de Taylor, no es el mundo de Ford. Me parece que todavía hay cosas ahí que sobreviven y que las podemos ver cuando hablaban del rol de los supervisores, la antigüedad. Hay un montón de cosas de esa época que fueron quedando. Este rol de los supervisores no existía, pensar que no había supervisores, esta idea de la burocratización al interior de la empresa pensada prácticamente como un sistema burocrático parecido al ejército, no que fuera una empresa un ejército, sino como, bueno, están todos los rangos y los subrangos, y están, bueno, como en el ejército, en las empresas, esto quedó y hasta que llegaron los japoneses y le dieron vuelta a todo. Bueno, vamos a charlar un poco más sobre paradigmas actuales y un poco del estado actual de la economía mundial en la próxima clase, y el lunes que viene ya arrancamos a discutir un poco desde la perspectiva de la historia argentina para pensar todos estos procesos, pero ya con la óptica nuestra, pensar qué pasó en Argentina desde todo el siglo XX hasta la actualidad. Así que esa es la hoja de ruta para de acá hasta terminar la materia a mitad del mes que viene. Bueno, me parece por acá, no sé si alguien quiere cerrar con algo, si no, yo estoy. Sol, si que... Bueno, muchas gracias entonces y nos vemos el miércoles a esta misma hora y en este mismo canal. Adiós. Chao, adiós. Adiós.